Bienvenidos un día más a un nuevo paseo por las calles, casas y escudos de Alcaraz. La semana pasada vimos la Plaza Mayor y sus edificios públicos. Hoy veremos la Iglesia de la Trinidad por dentro, con los escudos que decoraban capillas de enterramiento, claves de las bóvedas y capiteles de columnas. Cualquier elemento era útil para elaborar y plasmar los escudos que daban esa visión del lujo y de la riqueza de los linajes de la hidalguía alcaraceña. Veremos también la casa del hidalgo don Rodrigo de Ayala, que según un expediente de hidalguía del año 1538 vivía bajo la iglesia de la Trinidad. Por tanto, este es su sitio. Esta es la fachada con alfiz de finales del siglo XV, principios del XVI, y sobre la puerta su escudo de armas que Veremos también la que durante mucho tiempo ha sido considerada casa de la Inquisición, sin base documental alguna. Veremos los tres escudos que están sobre su fachada y que nos dan una idea, nos dan una pista sobre su verdadero dueño. Al final del vídeo veremos también las auténticas casas de la Inquisición que no se encontraban aquí, sino en la calle Llana. La iglesia de la Trinidad de Alcaraz fue la más moderna, hoy es la única abierta al culto. El historiador Carlos Ayllón dice que ya existía en el año 1351. Su construcción es gótica, según José Sánchez Ferrer, y tal y como la vemos hoy en día se puede datar en la segunda mitad del siglo XV. A partir de ahí se le fueron añadiendo o remodelando espacios desde el siglo XVI en adelante. Como hemos comentado, los escudos que encontramos en el interior de la iglesia se alojan en capillas, claves de las bóvedas, arcosolios, pilares, semipilares y en el claustro. Los más antiguos pertenecen a la segunda mitad del siglo XV. Uno de ellos es el de Enrique IV, que reinó entre 1454 y 1474, y que aparece con los símbolos de Castilla y León, pero en dos escudos distintos. Tanto en el del León como en el del Castilla aparecen dos ramos de granada cargados de fruto, que no tienen todavía nada que ver con la conquista de Granada, sino con el lema del rey que decía agridulce o agridulce es el reinar. El escudo de los Reyes Católicos se encuentra en el último tramo de la nave central. Está sostenido por el águila de San Juan, divisa personal de la reina Isabel la Católica. Contiene los emblemas de Castilla, León, Aragón y Sicilia. Aún no figura la granada, lo que quiere decir que es anterior a la conquista. En el año 1492. En el lateral izquierdo hay dos arcosolios. Solamente poseen fondo y embasamento, y no hay resto ni arcón sepulcral. Por lo tanto, estos escudos deben venir de otro edificio. El del jarrón de azucenas es un símbolo mariano que se solía colocar en los edificios bajo la advocación de María, como podían ser los hospitales benéficos. No olvidemos que en Alcaraz existió el Hospital de Nuestra Señora de Cortes al final de la calle Llana. En la parte superior del escudo se halla una banda con una inscripción ilegible por estar cortada. El segundo se compone de una torre donjonada en cuya puerta hay dos lebreles atados a ella con una cadena, de oro debería ser. Pertenecería a los abad de Vizcaya, según Julio de Atienza y la Enciclopedia de Heráldica Mogrovejo. Podría proceder del convento de Santo Domingo, donde estaban enterrados Pedro de Reolid y Catalina Sánchez de Abad antes de 1573, pero no tenemos datos seguros. La capilla de los Ballesteros fue fundada en 1426 por Fernán Sánchez Ballesteros, aunque de aquella primera construcción no queda nada. Tal y como la vemos hoy en día, es del último tercio del siglo XVI. En la pared puede verse una pintura que representa el frontón de un templo clásico. Sobre ella y bajo el entablamento se conserva una inscripción que se puede leer entera y que dice lo siguiente: esta capilla y retablo mandó hacer de su hacienda, que dejó a la fábrica de esta santa iglesia, Sancho Fernández de Ballesteros, cuyo legítimo descendiente es don Cristóbal Ruiz de Alarcón, Villaseñor y Ballesteros. Es hoy patrón, año 1612. Sobre esta hay otra inscripción de la que solo quedan restos. En el arco que da acceso desde el presbiterio se halla el escudo entre dos niños tenantes.
Las armas parlantes constan de un castillo de oro en campo azul, acompañado de 3 ballestas en plata. El color lo conocemos gracias a varias ejecutorias de hidalguía de los descendientes. La capilla de San Juan tiene forma de arco de triunfo y su construcción parece ser del siglo XVI. El escudo de armas de la capilla de San Juan presenta 4 cuarteles. El primero corresponde a los Escobar, por las 3 escobas mal ordenadas que son características de este linaje. El siguiente presenta 2 lobos pasantes puestos en palo que pueden corresponder a los Ayala. El tercero 5 torres en sotuer, de mayor tamaño la central, armas parlantes de torres, y el último contiene una tao acostada de un león empinado a ella. La letra Tao nos remite a la Orden Militar de San Antón, que era exclusiva para canónigos regulares. El escudo se timbra con yelmo de hidalgo antiguo porque consta de 5 rejillas. Por las figuras que hemos mencionado, creemos que está relacionado con la capellanía colativa que fundó don Pedro de Ayala Escobar en la Trinidad y que estaba cargada con 9 censos y una mitad de casa en la calle de las Torres. Volvamos a la casa de don Rodrigo de Ayala, el que vivía bajo la Trinidad. Era nieto de Rodrigo de Escobar, vecino de Benservida, casado con Juana de Ayala, perteneciente a la casa de Ayala, a los condes de Fuensalida. Este caballero estaba al servicio de don Rodrigo Manrique, conde de Paredes y padre del poeta Jorge Manrique. Llegó a Alcaraz acompañando a su señor en las guerras que enfrentaba a Isabel contra el marqués de Villena. Los apellidos Escobar y Ayala se alternaban de generación en generación en esta familia que provenía de Tierra de Campos, en León. Todos eran parientes, incluso los que se mudaron a vivir a Villapalacios, Bienservida e incluso Lieto. Varios documentos posteriores, uno de 1650 y el catastro de Ensenada en 1752, continúan mencionando la capellanía que fundó don Pedro de Ayala Escobar, presbítero, que incluía una mitad de casa, la otra mitad era de Josefa Ojeda, y la de esta lindaba por la otra parte con la casa del curato de San Ignacio, que hoy en día se sitúa en la calle llamada Cristo de Piedra número 11. La fachada es idéntica a la de la calle Mayor 35, esta mucho más sencilla. El escudo tiene 4 cuarteles. En el primero vemos 2 castillos pareados y almenados y un corazón en el centro. El segundo y el tercero tienen unos roeles 3, 1 y 3 sobre ondas de mar, y en el cuarto 2 lobos pasantes en palo que podrían corresponder al linaje de los Ayala. El escudo está sostenido por 2 lebreles y lleva un lema que dice «Adverte mala inimicis meis et inverita», que significa «Vuelve los males contra mis enemigos y en tu verdad destrúyelos». Volviendo a la iglesia de la Trinidad, al pasar nos encontramos con una pila bautismal de mármol fuera de contexto. Tiene una explicación lógica, porque no pertenece a este templo, sino que vino del convento de Santo Domingo. Es del siglo XVI y muestra el escudo de los Vaca de Sotomayor. En orla las manos aladas y los leones, en el escusón 3 fajas casi borradas por los Sotomayor. De los González de Vizcaya permanece algún escudo en los pilares de la iglesia y en el claustro. Nos referimos a una clave de bóveda que se apoya sobre restos góticos de derribos de otra época. Se encuentra en muy mal estado de conservación al estar a la intemperie. Sánchez Ferrer la identificó como perteneciente a los Vizcaya por la capellanía fundada por Garci González de Vizcaya a finales del siglo XV. El último escudo que encontramos en el claustro procede de una casa situada en la calle Cristo de Piedra 1, frente a la Trinidad. Tras la reforma de esa casa, que conocemos por una fotografía antigua de Pedro Román, en el año 1970 el escudo se desancló y fue recogido por el párroco. Ese es el motivo de que se encuentre allí. Los 4 cuarteles los tenemos identificados. El primero pertenece a los Auñón, el segundo a los Muñoz, el tercero a los González de Vizcaya porque es idéntico a la clave de bóveda que acabamos de describir, y el cuarto a los Buedo, familia de hidalgos del mismo tronco que los Cano Buedo, que proceden de Villarrobledo y de Garcimuñoz, familia a la que por cierto pertenecía Acacio de Buedo, el marido de doña Oliva, pero esa es otra historia que algún día nos gustaría contar. La figura de los Buedo la volvemos a encontrar en un escudo de una casa que hace esquina a la Plaza Mayor. La tenemos documentada en 1652 como propiedad de don Antonio Guerrero Zambrana, el alférez mayor, aunque creemos que esta no es la entrada original,
porque el umbral está forzado. La original debía estar en la fachada al volver la esquina, en la calle San Ignacio. El escudo que se aloja en el frontón curvo tiene 4 cuarteles. En el primero, el águila pasmada de los guerreros. Bajo este, un árbol acamado de un cordero pasante que es de los Buedo. Segundo y cuarto cuartel lo podemos definir como perteneciente a Ruiz de Córdoba porque lo volvemos a encontrar en una casa cercana. La casa a la que nos referimos es la de la calle Granada, la que fue durante mucho tiempo conocida como Casa de la Inquisición. A primera vista, lo que más nos llama la atención es el escudo de Carlos III, que se colocó aquí tras la expulsión de los jesuitas en 1767. La Compañía de Jesús tenía su sede en esta casa, cuyo patrono fundador fue el hidalgo y regidor don Juan Ruiz de Córdoba, miembro de una familia muy antigua que, según un padrón de 1561 y otros documentos posteriores, vivía en la calle de Granada. Los patronos tenían derecho a colocar sus escudos de armas en los lugares bajo su protección. Por ello, en esta fachada del siglo XVI encontramos 2 escudos pequeños y casi borrados sobre la moldura que recorre la puerta principal. El de la izquierda de la fotografía, que en heráldica es el de la derecha, es el principal. Se trata de un escudo partido. En el primer cuartel vemos una palmera arrancada acostada de 2 felinos afrontados. En el segundo, 3 fajas tercias con bordura de rama de parro con racimos. Pensamos que por la posición es el que corresponde a Ruiz de Córdoba y que es idéntico al que ya vimos en la fachada de la calle Padre. El de la derecha de la fotografía está borrado por la erosión del tiempo y no se aprecia ninguna figura de pareja. Volviendo a las casas de la Inquisición, hemos de decir que nunca existió tribunal de la Inquisición como tal en Alcaraz, pese a que algunos años los inquisidores se establecieron allí, pero dependían del Tribunal de Jaén. Después, en 1533, pasaron al de Murcia, que dispuso de bienes y casas en Alcaraz, y ciertos oficiales, como por ejemplo consultor, administrador y familiares del Santo Oficio. El mismo padre Pareja dudaba, en 1740, cuando escribió su Historia de Alcaraz, dudaba, como decimos, de la existencia del tribunal, aunque dice que era una creencia muy extendida por el pueblo. Incluso se hablaba de la Casa del Salón como residencia de los inquisidores, y es cierto que existió una casa propiedad de la Inquisición de Murcia. Encontramos datos de ella en varios documentos, y se hallaba en la calle Llana. Por la espalda llegaba hasta el callejón de la Cruz Verde, hoy pintada de marrón, y llamada calle de Bracamonte. Decía el padre Pareja que la casa estaba muy cercana a la iglesia de la Trinidad y por eso se extrañaba de que los inquisidores prefirieran para sus actos el convento de Santo Domingo, pero no es extraño, dado el fervor de los dominicos en perseguir la herejía y apoyar el Santo Oficio.